Las Vegas no está muriendo por accidente, está siendo desmantelada línea por línea en una hoja de cálculo. La ciudad que una vez hizo que un trabajador de fábrica se sintiera como realeza por un fin de semana, ahora le cobra por estacionamiento, por agua, por el privilegio de respirar aire reciclado. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué cambió dentro de las salas de juntas que convirtió la hospitalidad en extracción? ¿Y quién se beneficia realmente mientras las alfombras se pudren y los ascensores fallan? Los titulares aún celebran ingresos récord en juegos, pero detrás de esos números, propiedades icónicas están desapareciendo. El espejismo se ha ido. El Tropicana borrado. Otros están contando silenciosamente hacia 2026. Esto no es nostalgia, esto es una autopsia. Quédate conmigo porque lo que está matando a estos casinos no es la mala suerte, es un diseño corporativo de sangre fría. Hubo un tiempo en que Las Vegas operaba bajo un contrato no escrito. Trajiste tu cheque de pago, tu pensión, tus modestos ahorros, y la ciudad te recompensó con exceso. El estacionamiento era gratuito, los bufés eran abundantes, los comerciantes recordaban tu nombre, los márgenes eran más delgados, pero la experiencia era más intensa. Vegas entendió algo simple. Si los huéspedes se sintieran valorados, el dinero seguiría. Esa filosofía construyó el horizonte. Visionarios como Steve Wynn no solo construyeron hoteles, construyeron ilusiones lo suficientemente poderosas como para redefinir toda una economía desértica. La franja no era simplemente un corredor de apuestas, era un espectáculo diseñado para abrumarte, volcanes que escupen fuego, fuentes danzantes, reinos temáticos que surgen de la arena. Era el capitalismo vestido de fantasía. Pero en algún lugar entre el auge de la deuda a finales de la década de 2000 y la recuperación posterior a la pandemia, el modelo de propiedad cambió. Los operadores independientes ganaron camino hacia carteras corporativas masivas. Las firmas de capital privado entraron silenciosamente, armadas no con grandes sueños arquitectónicos, sino con ratios de apalancamiento y objetivos trimestrales. El objetivo cambió. El huésped ya no era el centro de la ecuación. El flujo de efectivo estaba en el nuevo Las Vegas. El valor se calcula de manera diferente. Un resort ya no se juzga por lo inolvidable que se siente. Se juzga por la eficiencia con la que extrae ingresos por visitante. Las tarifas del resort desvinculadas de las tarifas de las habitaciones, las tarifas de estacionamiento añadidas a la conveniencia, el servicio reducido, la automatización aumentada, los costos recortados al mínimo. En papel, los márgenes mejoraron. En el piso del casino, algo más comenzó a decaer. Esta es la transformación que la mayoría de los turistas siente, pero no puede articular. Lo sienten en las largas filas de check-in reemplazadas por kioscos. Huelen eso en alfombras que han absorbido décadas de humo sin ser reemplazadas. Lo ven en los ascensores que se detienen porque los presupuestos de mantenimiento se pospusieron otro trimestre. Ninguna de esto aparece en los titulares de ingresos, pero aparece en todas partes. La era de Las Vegas fue construida por visionarios que asumieron riesgos y reinvirtieron agresivamente para superarse unos a otros. La era moderna es gestionada por corporaciones que sirven a miles de millones en deudas obligadas a accionistas que nunca pondrán un pie en estos pasillos. Cuando el servicio de la deuda tiene prioridad sobre la reinversión, el mantenimiento se vuelve opcional, y cuando el mantenimiento se vuelve opcional, la decadencia se vuelve inevitable. Ese es el telón de fondo para lo que estamos a punto de examinar. 5 propiedades, 5 síntomas diferentes de la misma enfermedad. Algunos apenas están respirando. Uno ya ha sido ejecutado. Cada uno cuenta una parte de una gran historia sobre cómo una ciudad, diseñada para la maravilla, se convirtió en un portafolio diseñado para la extracción. Comenzamos con un nombre que una vez representó la asequibilidad y la lealtad. Una propiedad que solía ser el latido de la clase trabajadora del Strip. Hoy se encuentra en una ubicación privilegiada, vaciándose lentamente desde dentro. Rango número 5. Harrah's. Harrah's nunca fue el nombre más llamativo en la franja. No tenía fuentes danzantes ni atrios de mármol diseñados para intimidarte. Lo que tenía era algo mucho más duradero. Tenía confianza. Durante décadas fue la opción confiable para jubilados, veteranos y visitantes de clase trabajadora que querían una habitación limpia, un buffet justo y un piso de juegos que no los tratara como presas. No era glamoroso, era honesto. Hace 2 décadas, Harrah's representaba el Las Vegas del hombre trabajador. Podrías reservar un fin de semana sin calcular recargos ocultos. Podrías comer sin sentirte emboscado por los niveles de precios.
La propuesta de valor era clara. Lo que pagaste coincidió aproximadamente con lo que recibiste. Ese equilibrio ya se ha ido. En la superficie los números parecen estables. Las plataformas en línea aún muestran una calificación promedio que oscila entre 3,5 y 4 estrellas. Pero las calificaciones agregadas ocultan detalles, y el detalle es donde la historia se vuelve oscura. El huésped describe el humo rancio incrustado profundamente en muebles que no han sido reemplazados en años, las alfombras del pasillo desgastadas hasta los hilos, sistemas de ventilación que parecen agotados como si hubieran dejado de luchar hace una década. La propiedad se siente cansada, no encantadoramente vintage, solo cansada. Mientras la infraestructura se estanca, los precios se mueven en la dirección opuesta. Las tarifas de las habitaciones han estado aumentando aproximadamente un 10 a 15% anualmente. Parte de eso se puede explicar por la inflación en toda la ciudad y la demanda posterior a la pandemia. Pero la ira no proviene solo de las tasas base, proviene de las capas añadidas después. Una tarifa diaria de resort de 25 a 35 dólares, cargo solo por usar comodidades que antes estaban incluidas. Un buffet de desayuno, empujando hacia los 40 dólares. Aquí es donde el colapso del valor se vuelve obvio. Sí, otras empresas imponen tarifas similares. MGM lo hace. Wynn lo hace. Pero en una propiedad de lujo los huéspedes pueden justificar el recargo. En Harrah's la experiencia ya no justifica la prima. Estás pagando precios cercanos a los de un Cadillac, por lo que cada vez se siente más como un sedán desgastado. Porque una corporación permitiría que una propiedad de franja ubicada en el centro se deslice hacia la mediocridad. La respuesta se encuentra por encima del piso del casino dentro de la estructura financiera de Caesars Entertainment. En 2024 y 2025, Caesars se comprometió a invertir aproximadamente $500 millones para renovar el Horseshoe y mejorar activos emblemáticos como Caesars Palace. El capital fluyó hacia propiedades que definían la imagen de lujo de la marca. Harrah's, por el contrario, recibió solo un mantenimiento mínimo, suficiente para mantener las luces encendidas, no suficiente para revertir la decadencia. En el lenguaje corporativo, esto es priorización de cartera. En términos humanos, se siente como abandono. Harrah's se ha convertido en una vaca lechera envejecida, una propiedad que se espera genere ingresos constantes para atender la deuda corporativa en lugar de asegurar su propio futuro. La reinversión es selectiva, la extracción es consistente, el impacto es medible. Según los datos de tendencias de la Junta de Control de Juegos de Nevada, el demográfico más leal de la propiedad, jubilados y veteranos, ha estado disminuyendo. No están desapareciendo de Las Vegas por completo, están bajando, gravitando hacia alternativas más baratas y visiblemente desgastadas como Circus. No es un voto de confianza, es una migración forzada impulsada por un valor percibido en disminución. Para 2026, Harrah's se enfrenta a un conjunto limitado de posibilidades. Se podría vender para reducir las responsabilidades corporativas. Podría ser desmantelado y rebranded como un hotel no relacionado con los videojuegos para reducir los costos operativos. O podría continuar este lento desangrado, extrayendo ingresos mientras el edificio se deteriora silenciosamente. En cada escenario, el Harrah's que una vez encarnó la hospitalidad accesible ha desaparecido efectivamente. Su declive no es dramático, no hay un solo evento catastrófico, no hay implosión transmitida en vivo por televisión. Es algo más frío, un vaciamiento gradual, una decisión estratégica de cosechar en lugar de sanar. Si Harrah's representa un descuido calculado, la siguiente propiedad en nuestra lista cuenta una historia diferente. Uno no de abandono, sino de obsolescencia. Un castillo que una vez prometió cuentos de hadas, ahora erguido como un monumento a una era que Las Vegas ha decidido que ya no necesita. Si Harrah's se está desvaneciendo por un silencioso descuido, Excalibur se está deteriorando a la vista de todos. Cuando Excalibur abrió en 1990, no fue sutil. Fue ruidoso, teatral, sin disculpas en su temática. Un castillo medieval se eleva del desierto, completo con brillantes torres y un puente levadizo que promete a las familias una escapada de fantasía. Esta fue la era en la que Las Vegas creía que podía reinventarse como un destino familiar. El castillo simbolizaba esa ambición. Le dijo a la América Media que Las Vegas ya no eran solo salas de juego llenas de humo. Fue un espectáculo para todos. Pero entra en Excalibur en 2025, y la ilusión se fractura casi de inmediato. Los colores todavía están ahí, pero se sienten desvanecidos.
El vestíbulo está ocupado, sin embargo, algo se siente extraño. El aire lleva una pesada mezcla de limpiador, industrial y décadas de humo de cigarrillo incrustado. Las alfombras parecen comprimidas más allá de la recuperación. Los ascensores se mueven lentamente cuando se mueven. Los huéspedes informan con frecuencia sobre largas esperas, fallos mecánicos y atracciones abarrotadas que se sienten más como pruebas de resistencia que como conveniencia. Dentro de las torres, el tiempo parece congelado. Los muebles muestran astillas y rasguños que la renovación rutinaria debería haber eliminado hace años. Los accesorios del baño se han amarillado. La decoración que alguna vez se sintió caprichosa ahora se siente anticuada. Esto no es encanto vintage, es gasto de capital diferido. Entonces, ¿por qué MGM Resorts permitiría que una propiedad ubicada en un valioso terreno en la franja, en la intersección de Tropicana Avenue y Las Vegas Boulevard, se deteriorara visiblemente? La respuesta no es emocional, es estratégica. Excalibur opera bajo una lógica diferente. No compite en lujo, compite en precio de entrada. Las tarifas de las habitaciones a menudo se mantienen artificialmente bajas para atraer a los viajeros conscientes del presupuesto y a las familias que buscan asequibilidad en el Strip. La baja tasa base funciona como cebo. Una vez dentro, el modelo cambia. Se aplican tarifas de resort, los precios de alimentos y bebidas se alinean con los estándares de la franja. La conveniencia se convierte en monetizada, el margen se recupera. No a través de la excelencia, sino a través del volumen y los cargos auxiliares. Mientras tanto, el gasto en renovaciones significativas ha permanecido mínimo durante años. Las inversiones de capital a gran escala se dirigen a otras partes del portafolio de MGM, hacia propiedades que definen la identidad de marca premium de la empresa. Excalibur sobrevive de mantenimiento en lugar de transformación, suficiente para seguir operativo. No es suficiente reinventarse. La verdad más profunda es que el edificio en sí ya no es el activo principal. La tierra debajo de él es. En una de las esquinas más valiosas de la franja, la estructura funciona como un marcador de posición. Mientras los ingresos superen los costos operativos, se mantiene. El momento en que los requisitos de mantenimiento se vuelven demasiado costosos o un nuevo concepto de lujo promete mayores retornos, la demolición se vuelve racional. En ese escenario, la nostalgia no tiene peso. La tematización medieval no influye en las hojas de cálculo. Las torres y el puente levadizo no son sagrados. Están depreciando estructuras sentadas sobre tierra que se aprecia. Excalibur no se está salvando por su historia. Se está tolerando por su flujo de efectivo. Esa distinción importa, porque cuando una propiedad pasa de la visión a un patrón de retención, su futuro se estrecha. Ya no compite por lealtad. Simplemente está comprando tiempo. La tragedia aquí es sutil. Excalibur, una vez, representó una audaz reinvención de las Las Vegas. Ahora representa el final de ese experimento. La era de fantasía apta para toda la familia ha expirado. Lo que queda es una operación rentable que extrae ingresos predecibles hasta que un plan más rentable lo reemplace. Si Harrows está siendo ordeñado y Excalibur se está preservando solo hasta que la tierra se vuelva más valiosa, la próxima propiedad en nuestra lista enfrenta a un enemigo completamente diferente. No descuides. No obsolescencia, sino apalancamiento geográfico y una estructura de deuda que podría sofocarlo desde dentro. Salimos del centro de la franja ahora y cruzamos la carretera hacia una propiedad que una vez tuvo su propio atractivo gravitacional. Hoy se siente como una isla que se aleja más del continente, el río. Hubo un tiempo en que estar fuera de la franja no era una debilidad, era un diferenciador. En los años 90 y principios de 2000, el río no era un pensamiento secundario, era un destino. Un oasis tropical que brillaba justo al oeste de la columna vertebral de neón de Las Vegas Boulevard. Los lugareños lo abrazaron. Los turistas hicieron el viaje deliberado. Y cada verano, los nombres más importantes del juego profesional se reunían bajo su techo para el World Series of Poker. Durante casi 2 décadas, ese torneo no fue solo un evento. Fue oxígeno. Trajo millones en gastos directos y algo aún más valioso: prestigio. Las cámaras transmiten desde sus salas. Un drama de alto riesgo se desarrolló en sus mesas. El río se convirtió en sinónimo de póker competitivo. Su identidad estaba anclada a ese ritual. Entonces, en 2022, la Serie Mundial de Póker se trasladó al Horseshoe en el Strip. Cuando se fue, no solo se llevó mesas y fichas, se llevó el alma del edificio. El constante aumento estacional de jugadores y espectadores desapareció.
la energía se disipó, y lo que quedó fue una gran propiedad envejecida, físicamente separada de la franja por la autopista I-15. En una ciudad diseñada para la conveniencia y el tráfico peatonal, la distancia importa. Viaje. Puedes deambular de una propiedad a otra casi por accidente. En el río nadie llega accidentalmente. Debes elegirlo. Debes conducir allí. Y en 2020 cada vez menos visitantes están tomando esa decisión. Las empresas del paisaje onírico del nuevo propietario entendieron la urgencia. Compraron el río a Caesars y anunciaron una renovación completa. La Torre Ipanema comenzó a recibir mejoras, pintura fresca, nuevas alfombras, habitaciones modernizadas. El mensaje fue claro. Esto sería un renacimiento para una propiedad pasada por alto. Pero la renovación requiere capital, y el capital en un entorno de altas tasas de interés es caro. Para financiar esta transformación, Dreamscape aseguró un préstamo SPAX de $176 millones. Para la mayoría de los observadores casuales, eso podría sonar como un movimiento de financiamiento estándar. No lo es. CPAC o financiamiento de energía. Limpia evaluada de propiedad comercial adjunta un gravamen directamente a la propiedad misma. La deuda se paga a través de las evaluaciones de impuestos sobre la propiedad. Funciona menos como un préstamo comercial flexible y más como una obligación rígida que se sitúa sobre el activo. Piénsalo como una segunda hipoteca con presión amplificada. Cada dólar que genera el río ahora compite contra el servicio de la deuda. Los ingresos ya no se tratan solo de operaciones, nómina y marketing. Se trata de supervivencia. Esto crea una ecuación peligrosa. Si la ocupación disminuye, si los ingresos por juegos no cumplen con las expectativas, si el tráfico local no se recupera, las obligaciones financieras fijas permanecen. Y ahí es donde la geografía vuelve a ser un problema. El aislamiento fuera de la franja hace que el tráfico peatonal orgánico sea casi imposible. El río debe convencer activamente a los huéspedes para que crucen la carretera. Debe volver a ganarse la confianza de los lugareños que recuerdan años de mantenimiento diferido bajo Caesars. Recuerdan las máquinas tragamonedas rotas. Recuerdan la calidad de las habitaciones en declive. Recuerdan el cierre del buffet que una vez fue famoso. La confianza en Las Vegas es una moneda, y una vez gastada es costoso reconstruirla. Dreamscape está intentando revertir años de decadencia mientras lleva un apalancamiento significativo. Si el cambio de rumbo tiene éxito, el río se convierte en un estudio de caso en la revitalización disciplinada. Si falla, esa obligación de $176 millones se transforma de salvavidas a noticia. La bancarrota no sería dramática, sería matemática. El río enseña una dura lección sobre la moderna Las Vegas. La ambición sin ubicación es arriesgada, sin margen de error es peligroso, y el apalancamiento en un entorno turístico incierto es implacable. Si el río está luchando porque se encuentra demasiado lejos de la atracción gravitacional de la franja, nuestra próxima propiedad se sitúa directamente en el centro de ella. Tiene visibilidad, tiene historia, tiene valor de tierra, y sin embargo se está descomponiendo más rápido que casi cualquier otro, porque su problema no es el aislamiento, es extracción. Nos movemos hacia el norte ahora, a una propiedad que una vez representó alegría asequible para las familias trabajadoras en toda América. Circus Circus. Para millones de estadounidenses que crecieron en los 70 y 80, Circus Circus no era solo otro casino. Fue un rito de paso. Era donde los padres con ingresos modestos podían llevar a sus hijos y aún sentirse parte del sueño de Las Vegas. Juegos de carnaval, habitaciones baratas, una sensación de que esta ciudad, al menos en un rincón, todavía pertenecía a la gente común. Hoy, esa ilusión se ha derrumbado. Camina a través de Circus Circus en 2025, y la transformación es imposible de ignorar. La propiedad ya no se siente como un parque de juegos familiar. Se siente como un edificio sobreviviendo por inercia. Las habitaciones de la mansión, que se han comercializado durante mucho tiempo como alojamientos económicos, se han convertido en símbolos de decadencia. Los huéspedes describieron el olor a moho que persistía en los pasillos, alfombras que parecen permanentemente manchadas, unidades de aire acondicionado que sonaban como motores al borde de la falla. Las filtraciones parcheadas con cubos en lugar de reparaciones estructurales no son quejas aisladas. Forman un patrón. El mantenimiento parece reactivo en el mejor de los casos, mínimo en el peor. El edificio no está siendo restaurado. Se está manteniendo lo justo para seguir abierto.
Pero el deterioro físico es solo parte de la historia. El problema más preocupante es la seguridad. A lo largo de 2024 y hasta 2025, Circus Circus ha enfrentado informes repetidos de robos, altercados y una atmósfera general de inestabilidad después del anochecer. Cuando una propiedad reduce el personal para recortar costos de nómina, la seguridad a menudo se convierte en una de las primeras víctimas, y cuando la seguridad se debilita, las consecuencias son inmediatas. Los huéspedes no solo se sienten decepcionados, se sienten inseguros. Este cambio no ocurrió en un vacío. En 2019, el multimillonario Phil Ruffin adquirió Circus Circus de MGM Resorts. Bajo su propiedad, la filosofía operativa parece notablemente pragmática. Mantenga los costos lo más bajos posible. Evite gastos de capital elevados. Extraer cualquier beneficio que la propiedad aún pueda generar de los viajeros con presupuesto que se sienten atraídos por las bajas tarifas de habitación. Es una estrategia que prioriza el margen a corto plazo sobre la reputación a largo plazo. Circus Circus se encuentra en una vasta extensión de valiosa tierra en el North Strip. La propiedad subyacente tiene un inmenso potencial. Desde un punto de vista puramente financiero, el edificio en sí puede importar menos que la superficie que lo sostiene. Mientras los ingresos continúen superando los costos operativos mínimos, la propiedad puede funcionar como un activo generador de efectivo. Cuando esa ecuación se invierte, la demolición se convierte en una opción racional. Esta es la incómoda verdad. Circus Circus se está operando menos como una institución apreciada y más como un coche usado que se conduce hasta que el motor falla. Cada reparación diferida aumenta la responsabilidad a largo plazo. Cada recorte en el personal erosiona la confianza. Cada reseña negativa agrava el daño reputacional. Y aún así, la extracción continúa. Lo que hace que esto sea particularmente doloroso es su simbolismo. Circus Circus fue el último refugio asequible para las familias de clase trabajadora en el Strip. Ver cómo se descompone envía un mensaje de que la asequibilidad en sí misma ya no es una prioridad. En la nueva Las Vegas, si no puedes permitirte precios premium, aceptas condiciones deterioradas. Eso no es un accidente, es segmentación. Circus Circus ilustra la forma más pura del modelo de extracción. Reducir la inversión, minimizar los gastos generales, monetizar el tráfico peatonal, dejar que el activo se aprecie mientras la estructura se deprecia. Desde la perspectiva de una hoja de cálculo, puede funcionar. Desde una perspectiva cívica corroe la identidad de la ciudad. Y aún así, este es solo el número 2 en nuestra lista, porque hay una propiedad cuyo destino trasciende el descuido, la obsolescencia, la deuda y la extracción. Una propiedad cuya clausura no señaló declive sino ejecución. Para entender el colapso total del sueño de Vegas, debemos estar donde una vez erupcionó un volcán contra el cielo del desierto, el Mirage. Para entender por qué el Mirage es importante, tienes que retroceder a 1989. Cuando Steve Wynn abrió el Mirage, no simplemente debutó otro casino, reescribió el plano para la moderna Las Vegas. Antes del Mirage, la ciudad estaba en gran medida definida por los pisos de juego y los atractivos de bajo costo. Después del Mirage, se convirtió en un destino de lujo global. El complejo demostró que los visitantes viajarían no solo para jugar, sino para experimentar el espectáculo. El volcán en erupción frente a nosotros no era una decoración, era una declaración. Las Vegas ya no se disculpaba por el exceso, estaba monetizando la maravilla. El Mirage se convirtió en el padre de la era de los mega resorts. Bellagio, Veneciano y casi todos los proyectos a gran escala que siguieron debieron algo a ese avance. Durante 35 años, el volcán rugió cada noche. Los turistas se alineaban en la acera, las familias posaban para fotos. Se convirtió en parte de la identidad de la ciudad, un hito entrelazado en la memoria colectiva. Entonces, en julio de 2024, las puertas se cerraron. El volcán se quedó en silencio, no por renovación, no por reinvención bajo la misma visión, sino por demolición. El espejismo está siendo despejado para dar paso a un hotel con forma de guitarra de rock duro, un concepto renovado diseñado para refrescar el activo para un nuevo portafolio corporativo. Desde un punto de vista financiero, el movimiento puede ser justificado. El cambio de marca puede desbloquear mayores ingresos proyectados. Un nuevo concepto puede atraer a diferentes demografías, pero culturalmente el mensaje es devastador.
El legado no tiene ninguna partida en un balance. Las firmas de capital privado y las juntas corporativas evalúan los activos por el retorno proyectado, no por la importancia histórica. Los recuerdos no generan dividendos. El apego emocional no eleva el precio de las acciones. En esa lógica, incluso la propiedad que inventó la moderna Las Vegas se vuelve reemplazable. La ejecución del espejismo envía una señal escalofriante a cada otro complejo turístico envejecido en la franja. Si la propiedad más históricamente importante de Movesentas Massieu, su generación puede ser borrada para optimizar un portafolio, entonces ninguna estructura está protegida por la nostalgia. No Harrah's, no Excalibur, no El Río, ni siquiera Circus Circus. Si el rey puede ser asesinado, el resto simplemente está esperando su turno. Esta es la lección final de nuestra investigación. Las Vegas no cayó en declive por accidente. Se transformó de una ciudad construida por visionarios que competían por superarse unos a otros en una ciudad gestionada por ingenieros financieros que optimizan el rendimiento. La métrica cambió de asombro a eficiencia. La demolición del Mirage marca el final formal de la era dorada. Confirma lo que muchos visitantes de larga data ya sienten. El alma de la ciudad no se perdió con el tiempo. Se eliminó intencionadamente porque no se alineaba con los cálculos de retorno de la inversión. A medida que el polvo se asienta donde una vez ardió el volcán, surge una pregunta más amplia. En una ciudad que carga miles de millones en deuda corporativa, donde el mantenimiento se pospone y la historia es desechable, ¿qué es exactamente lo que los huéspedes están pagando? ¿Una experiencia? ¿O acceso a un sistema de extracción refinado al dólar? Estas 5 propiedades no son fracasos aislados. Son síntomas. Cada uno refleja una expresión diferente del mismo cambio estructural. Negligencia, obsolescencia, aprovechamiento, extracción, ejecución. La Las Vegas construida sobre la audacia y la reinvención ha sido reemplazada por una gobernada por las ganancias trimestrales y la apreciación de la tierra. Para los propietarios corporativos, los casinos ya no son sueños, están depreciando estructuras sentadas sobre un terreno que está apreciando. Así que antes de reservar tu próximo viaje, pregúntate una última pregunta. ¿Sigue siendo Las Vegas un parque de diversiones? ¿O se ha convertido en una trampa diseñada para monetizar cada paso que das? En esta nueva era, nada es sagrado. No historia, no lealtad, ni siquiera el volcán que una vez definió el horizonte. Cuida tu billetera.